Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estas cosas. Sabéis, los que me conocéis, no sé quiénes sois, da igual, pero los que me conocéis sabéis que todos estos temas de innovación pues, me interesan especialmente, aunque sea con la excusa de la tecnología. Mi posición con la tecnología en esta presentación va a ser ambigua, os lo aviso ya. Empieza a ser ambigua en muchos ámbitos, pero empezar por aquí, si queréis. Ya, después empezamos con la presentación, pero creo que el concepto es importante antes de empezar. Os lo digo porque a veces he trabajado en formaciones en gamificación y hay una confusión conceptual importante respecto a si juego es igual a videojuego. No sé qué nos pasa, que automáticamente en nuestras cabezas, y más a los que estamos más en estos temas de redes, nos parece así. Y tendemos, en cuanto empezamos a pensar en gamificar, pensamos en videojuego. Cuidado, porque como siempre que hablamos de tecnología, puede ser contraproducente, porque al final, si hablamos de educación, si hablamos de empresas, estamos hablando de empresarios, de profesores, de generaciones no conectadas. Ya, lo de nativos digitales no voy a entrar, pero de generaciones no conectadas. En cuanto les planteas la posibilidad del juego, si no aclaras que me gusta que haya desarrolladores, si no aclaras las posibilidades y concretas muy bien que es posible desarrollarlo, que tiene un coste no infinito, etcétera, asusta. O sea, cuando hablas de juego y la gente entiende automáticamente en su cerebro, no lo sé por qué proceso, pero entiende videojuego, automáticamente piensa, no, esto cómo voy a poder hacer un videojuego en el aula, o sea, imposible, me parece carísimo. Me parece carísimo cuando, ya os digo, la otra opción, y creo que la lógica desde las ciencias sociales y desde cualquiera, al final es una ciencia, al final estamos hablando de algo social, de algo participativo, de algo colaborativo, después lo veremos, pero creo que lo importante es hacer entender eso, que lo importante es la dinámica del juego, no especialmente ese elemento tecnológico que, ya os digo, es accesorio y no es vital. Yo estaba viendo el tema del Classcraft, es una de las aplicaciones educativas, ya que vamos a hablar de casos de éxito, creo que es una de las más completas o de las que ha intentado Classcraft, muy fácil, o sea, Minecraft, todos estos juegos un poco bajo, lo que hace es trasladar muchas de esas lógicas al aula. Pues uno aprueba un examen y tiene puntos y se convierte en un superhéroe, en fin, así muy a grosso modo, ¿vale? ¿Qué pasa con todo eso? Lo que os decía, o sea, cuando es interesante porque estás entrando en el mundo, en la significación de los estudiantes, pero al final estamos hablando de tecnología, pero de mucho más que de tecnología. Estamos hablando sobre todo de la creación de una historia. O sea, yo creo que al final la base del juego, la base de la gamificación es el storytelling. Al final es crear una buena historia en la que introduzcas elementos lúdicos. Me estoy adelantando y os estoy liando. Vamos a empezar con la presentación y lo vamos a ir viendo un poco más sistemáticamente. Definición, gamificación, ludificación, como queráis. Uso de elementos del juego y su diseño en contextos que no son juegos. Esto es importante. Yo desde que me dedico a esto, otra de los dilemas o de las confusiones habituales deriva precisamente de este tema. Serious games versus gamificación. Esto se confunde a menudo con serious game. La gamificación no trata de crear un juego para que se aprendan los contenidos, así de modo estricto. Trata de crear un juego, de aprovechar las dinámicas de juego para gamificar cosas que no son juegos, o sea, el proceso de aprendizaje, no exactamente la adquisición de contenidos. Aún así, desde la práctica, os digo que no, si me permitís la expresión, no os comáis mucho la cabeza con definiciones conceptuales. También lo sé por experiencia que la gente crea un proyecto, ¡ay, no estoy seguro de si es un serious game! Al final yo creo que el elemento diferencial entre serious game y gamificación, que sí es interesante, es que el serious game se dirige muchísimo más a competencias, se dirige mucho más a fomentar el esfuerzo, la motivación, al revés, la gamificación se dirige más a competencias, la motivación, el proceso de aprendizaje, el esfuerzo, etcétera, y el serious game se dirige a un contenido determinado. Ahora veremos algún ejemplo y lo veréis muchísimo más claro. Un poco al final, el objetivo yo creo que es claro, crear experiencias placenteras. O sea, al final el juego, la gamificación, no es más que una forma de motivación sofisticada, tanto más sofisticada como queramos. Puede ser desde muy poco hasta mucho.
Un buen ejemplo, para mí, yo utilizo mucho didácticamente este ejemplo para explicar el concepto. CoreWars es una aplicación web muy sencillita, puedes darte de alta y yo creo que ilustra muy bien para qué sirve. Sirve para muchas cosas. Lo que hace es crear esta especie de metáfora, crear esta especie de metáfora gráfica con imágenes también estilo World of Warcraft y todas estas cosas, así un poco de este estilo épico y tal, crearlas para gamificar, para motivar, para hacer más fácil el hecho de cualquier tarea que nos resulte tediosa. En este caso, como paradigma de tarea tediosa, la limpieza del hogar. Esto es un ejemplo real. Una alumna de un curso de gamificación, descubriendo todo esto, descubriendo la aplicación, pues crea una metáfora de su propia casa, en la cual, ahora lo veréis, lo que hace es, pues en el juego este, da de alta a distintos personajes. Este es Chema, el padre, Andrea, la madre, Emma, la hija, Marco, el hijo. Todos estos son los personajes. Eso es autocreado, ¿eh? Esta es la madre la que crea todo esto. Mi alumna de gamificación que dice, ostras, acabo de ver el cielo. Eso, por fin van a limpiar el hogar. Le responde, al final es esto, ¿eh? Un objetivo, vamos a diseñar un juego, una dinámica de juego para ese objetivo. Bueno, pues lo que os decía, en esta aplicación también puedes dar de alta tareas, limpiar el baño, pues te dan, no sé, de 1 a 45 piezas de oro, 25% de posibilidades más de encontrar no sé qué tesoros, o sea, todas estas cosas que sabéis que son típicas del diseño de videojuegos y de juegos. Pues esto, les van dando una serie de puntos y al final pues tienes un poco la validación colectiva. Uno, si el caballero, si la Emi esta no ha regado las plantas, no puede ponerlo. Esto es la madre la que, como organizadora del juego, asigna puntos, etc. En fin, me comentaba que bien, me comentaba que fantástico, pero que, como siempre, y evidentemente, al padre le interesaba un poquito menos el tema. Me comentaba que los dos chavales, los más jóvenes, se peleaban por levantarse a las 5 de la mañana para limpiar el baño y tener los puntos. Durante unas semanas, también todo se ha dicho. Ya cuando uno de ellos tenía muchos puntos, dijo, mira, yo ya he ganado, ya, ahora ya tiras tú. Y me decía que el padre le decía que le parecía muy bien y que sí, que sabía perder, que no había ningún problema, vamos, o sea, que no terminó. Pero bueno, al final también yo creo que hay un elemento, saldrá durante las conferencias, también en todo esto de juegos, o vas cambiando todo el juego en sí, o lo vas variando, vas introduciendo estímulos nuevos, o no hay ningún tipo de juego, o sí juegos muy diseñados para ser adictivos, pero de entrada todos los juegos cansan. Eso yo creo que nos pasa a cualquiera de nosotros. A mí a veces me pasa, me descargo una aplicación, estoy ahí una semana preocupada porque soy obsesionada y de golpe, no sé si os pasa, de golpe un día te levantas y ya ni te acuerdas de la aplicación, ¿no? O sea, la introducción de elementos de novedad siempre es interesante. Siempre es interesante, y voy a ir a un tema que ahora yo no sé si me he pasado algún... No, al revés, os lo he puesto después. Siempre es interesante porque estamos hablando, y yo creo que lo que sí que no quiero, o creo que es esencial de mi mensaje hoy para vosotros, es que estamos hablando de una generación nativos digitales, no nativos digitales. Yo ya empiezo a estar un poco hasta el gorro del tema mito, no mito. A ver, nativos en el sentido de que han nacido en la era digital, sí. Nativos en el sentido de que nacen enseñados con las competencias digitales, no. Como cualquier otra generación, ninguna tecnología educa por sí misma. Es el ser humano el que se la apropia y educa correspondientemente. Pues ya os digo, esta generación, llamadles como queráis, yo le llamo generación conectada y me olvido de problemas conceptuales. Esta generación además tiene una serie de peculiaridades que le hacen muy afín al juego. Si estamos hablando de gamificación, posiblemente si Platón, lo estaba pensando cuando presentabais el concepto desde el punto de vista etimológico y histórico y tal, si en la época griega se popularizó el tema, creo que sí que estaba muy vinculado al tema del deporte. Realmente era muy importante el tema del deporte y el tema y creo que era un complemento motivacional muy adecuado para potenciar ese tema. Posiblemente también en otros, pero el tema del deporte era importante. Aquí nos está pasando un poco lo mismo. El contexto actual, por distintos motivos, es muy afín al juego, crea un caldo de cultivo muy interesante para el juego. ¿De quiénes estamos hablando cuando hablamos de generación conectada? Estos de aquí, X, Millennials, Z. Así muy rápido, bueno, muy rápido, no hace falta, más o menos me hago una idea. Además, creo que de Z tenemos poquitos. Desafortunadamente, yo siempre echo de menos más Z, porque al final estamos hablando de ellos, pero bueno. Un poco, las generaciones X, años 70, Millennials, años 80, y aquí es donde creo que igual tenéis la sorpresa y resulta sumamente interesante para el tema que nos ocupa.
Generación Z, distintos de los millennials. Se están empezando a observar características sociológicas generacionales muy peculiares de la generación Z que superan, en cierto modo, muchas de las carencias, y esto siempre entrecomillado, de la generación de los millennials. Y aquí entraremos en el tema del juego. Dejad que os lo explique muy fácil. Desgraciadamente tenemos que hablar de terrorismo global. Al final, ¿cuántos sois millennials? Así muy simple. Es que me voy a meter con vosotros y a veces siempre me gusta saber contra quién lucho. Vale, bien, no sois demasiados. A ver, yo tengo alumnos millennials y en clase se ponen muy nerviosos. Los tengo mezcladitos y siempre son poquitos porque son los mayores y poquitos pobrecitos, cuando digo esto se me quedan un poco así. Se os llama la generación perdida. Yo creo no se os hace justicia en un sentido importantísimo. Se os reconocerá con el tiempo, ¿eh? De momento no. Pero se os llama la generación perdida y no os voy a decir perdida. Pero sí que es verdad que sois una generación que no lo habéis tenido fácil. El fin del trabajo. ¿Cuántos de los millennials a los que estudiasteis o teníais la perspectiva de encontrar un trabajo en lo que estudiasteis, estáis trabajando en eso? No voy a hacer la pregunta aquí, pero os aseguro que en auditorios de 5.000, cuando veo que se puede, es apoteósico. O sea, realmente muy poca gente de la generación de los millennials. Los de la X ya nos costó, pero más o menos hemos conseguido trabajar en lo que estudiamos, los millennials ya difícilmente. Los de la Z ni se lo plantean, ya son conscientes de que van a trabajar de lo que... Como saben que van a trabajar de lo que puedan, mi consejo para ellos siempre es que trabajen de lo que quieran o que estudien lo que quieran, porque al fin y al cabo todo va a ser complicado y todo va a depender de esa pasión o de eso que te gusta de verdad hacer y para lo que sirves de verdad, que creo que es lo que va a hacer que despuntes. En fin, me voy del tema, como siempre, sigo con lo que os decía. Generación traumatizada, fin del trabajo. 2, terrorismo global que os decía. O sea, realmente, desgraciadamente en otros países ya teníamos experiencia con el terrorismo, pero el terrorismo es una gran noticia, una desgraciada gran noticia para todas estas generaciones que llevan desde pequeñitos pues viendo todo tipo, ya no terrorismo, sino una serie de violencia muy primitiva que no vimos en mi generación. Yo todavía me asusto de las decapitaciones estas, me asusto evidentemente. Mi hija de 18 años posiblemente no se asusta igual, pero no le afecta de la misma forma. Están muchísimo más acostumbrados. Es una generación traumatizada. Más factores, pero no voy a pasar de estos, ya tenéis bastante. Os destaco el positivo, ¿eh? ¿Qué ha pasado con vosotros? Estáis un poco traumatizados. Se dice que sois escépticos, se dice que sois muy pragmáticos, se dice que no creéis en el futuro, se dice que os dais cuenta de que este mundo está bastante mal, pero no veis la forma o no estáis empoderados como para sentiros capaces de cambiarlo. Se os llama eslactivistas, que no sé si habéis escuchado nunca este término, pero es en plan activismo no, sino activismo de clic. Es un activismo, para mí es un activismo fantástico, cuidado, que yo soy muy tecnológica y no voy ahí. Pero al final, para que veáis, un poco estáis, yo diría que en shock, en estado de shock. La doctrina del shock por ahí seguramente tiene relación con esto. Es una generación en estado de shock. El punto bueno, que si no os lo digo y me paso, el punto bueno son los valores. Habéis aprendido a que el trabajo no es lo importante, habéis aprendido a que tener una seguridad en la vida es importante, habéis aprendido a conciliar vida familiar y laboral, a priorizar vuestros objetivos personales, cosa que habéis trasladado a los Z y que sí son tecnológicos, sí vuelven a ser activistas, sí vuelven a no tener miedo, sí vuelven a tener ganas de cambiar las cosas, entre otras cosas porque sus padres son millennials. Cuidado porque, os lo digo porque cuando se dice generación perdida, yo creo que con el tiempo os vamos a agradecer muchos de los valores que nos habéis dejado. Mi generación, los X entre nosotros somos un poco unos flipados. Somos de los que whatsappeamos por todo, enviamos 1000 mensajes. Es a veces mi hija Z la que me dice, mamá, estás al lado de la habitación, es muy fuerte. O sea, yo soy la flipada en casa, yo soy para mí es nuevo, para mí es fantástico, para ella es algo natural y lo naturaliza. Pero además, para ella, esos valores de los millennials también han llegado y ya no hace ese uso exagerado que hicimos de las redes sociales. Se está notando eso, ¿eh? A mí mis alumnos de 18 me paran los pies. Yo que soy muy optimista, yo que digo, esto de Internet es fantástico, va a cambiar el mundo, no sé qué, son ellos los que me dicen, sí, pero vernos las caras, quedar para tomar un café es mucho mejor. Chavales de 17 años. Yo me lo estoy empezando a encontrar ahora. Es esta generación Z, eso, más implicada, más activista de verdad y que ya no está traumatizada, sino que ve posibilidades o que ya, de alguna forma, si os fijáis, acabo ya, que si no acabo todo el tema, es que me gusta mucho este tema. Si no acabo con este tema, acabo ya. Pero
para mí los define una frase. Yo recuerdo el otro día, y es una frase, no me la interpretéis políticamente, por favor, porque estoy cansada y más en esta época no se puede decir nada ya. No me la interpretéis políticamente, pero interpretarla un poco en otro nivel, ya veréis que no es tan así. El otro día en coche con mi hija y de golpe, una frase de estas, una iluminación de estas adolescentes, me dice: mamá, ¿por qué es tan grave ese antisistema? Si un sistema no funciona, pues habrá que cambiarlo, modelarlo, mejorarlo. No significa que tengas que matarlo y aniquilarlo, significa que tendrá que cambiar. Y el anti no significa precisamente... O sea, desde pequeña nace con la idea de que las cosas pueden cambiarse. O sea, me gustó mucho esa idea de decir, ostras, pues no le da tanto miedo el cambio. Ya desde pequeña no se queja, sino que está viendo que las cosas pueden cambiar. En fin, no me enrollo más por ahí, pero sí es importante porque estos son los jugadores y estos al final, si os fijáis, ¿qué están pidiendo? Están pidiendo protagonismo. Y el juego es una forma de significación, de protagonismo, de autoapropiación de cualquier cosa que intentemos enseñar con él, ¿vale? En fin, lo que os decía, son jugadores natos. ¿Cómo han superado todas estas situaciones de crisis, de shock, etcétera? Las han superado con las dos salidas que están creando además las dos grandes adicciones de esta época, si os fijáis. O sea, las cosas que más les gustan, las cosas que les han servido para evadirse de todo este mundo, entre comillas, hostil. Me he dejado la crisis económica, que también se añadía ese cúmulo de factores traumatizantes. Pues, ¿cómo lo están superando? Jugando y con webseries. Por eso os digo que no olvidéis el storytelling, con el tema de las webseries. O sea, un buen juego tiene que tener un buen argumento. Es interesante que tenga un buen storytelling por debajo, ¿vale? En fin, estas dos son las claves. Yo siempre lo digo, incluso en social media, ¿eh? Cuando uno quiere que la gente participe en redes sociales y tal, siempre digo, las dos cosas que más motivan en educación, en redes, a los jóvenes conectados en general, son estas. Son el juego, la diversión en general, entendida en un sentido amplio, y el storytelling, y un poco el hecho de que eso tenga una base de historia, ¿vale? En fin, más cosas que nos pueden orientar a la hora de diseñar cualquier proceso de gamificación. Se comunican de forma rápida. El 68% de los maestros piensa que las herramientas digitales, no hace falta que os lo diga, estáis en educación. O sea, las frases son más cortas, los párrafos son más cortos y se está produciendo, y menos aquí, no hace falta que os lo cuente, una simplificación a veces preocupante del lenguaje. O sea, tengámoslo en cuenta también a la hora de diseñar grandes párrafadas de texto en un juego, no van a ser interesantes. O no en un primer momento, ¿eh? Después lo vemos. Impresión y animación 3D, o sea, el tema de que os decía, soy ambigua en cuanto a la tecnología. Primero os he dicho que no, ¿no? Os he dicho, no, esto del juego no lo entendáis solo como videojuego. Ok, pero seamos realistas. Cualquier cosa que sea en una app y que sea tecnológica y que sea cuanto más sofisticada mejor, mejor. O sea, yo a mis alumnos les pongo ya ejemplos de 3D y ya esto del 3D, ya quieren el 4D. El 4 ya no quieren ir al cine y que la pantalla se vea así en relieve, sino que quieren que las sillas se muevan, que haya lluvia alrededor. No, supongo que mojarse no, pero ¿me entendéis? Experiencias inmersivas. Cada vez la aceleración tecnológica está produciendo una neofilia espectacular en todos los aspectos. Con lo cual, storytelling y juegos sí, pero si el juego es sofisticado tecnológicamente, os aseguro que triunfa muchísimas veces más entre jóvenes. O sea, seamos realistas, ¿no? Para los jóvenes, para mi madre no, pero para estos sí que es un tema muy, muy importante. En fin, intervalos de atención más cortos, eso yo creo que a la hora de diseñar cualquier cosa para ellos es interesante. Multitarea, un poco relacionado, no pedir de golpe mucha exigencia cognitiva, no desarrollar tareas que de golpe les hagan, sobre todo al principio. Volvemos, yo creo que al final es una cuestión de dosificación. Al principio hacer pequeñas píldoras que requieran un mínimo esfuerzo y ir aumentando, porque si empiezas con grandes esfuerzos, realmente su mundo informacional no les ha habituado a esos grandes esfuerzos cognitivos. Sí en cuanto a procesamiento, no en cuanto a... Se dice que al final la inteligencia cristalizada está descendiendo, o sea, ya no tiene ningún sentido almacenar datos enciclopédicos y en cambio lo que tiene sentido es procesar. El disco duro ya lo tenemos en la nube y ahora el procesador es lo que parece que está adoptando todas esas capacidades cognitivas que hemos aliviado cuando hemos subido toda esa información a la nube, ¿no? De alguna forma. En fin. Son emprendedores, os lo he dicho ya, que me estoy pasando de tiempo, y vamos a lo que, ya os digo, considero que es esencial. Hasta ahora todo bien, fantástico, juegan, vamos a hacer que jueguen. Aparte, yo creo que el juego es una metáfora.
tenemos que entenderlo siempre como tal, una metáfora de lo que queremos conseguir. Es, al final, tener un objetivo y diseñar acciones para conseguirlo en forma de metáfora, lo que os decía, pero sin olvidar la base, sin olvidar que es una metáfora. Lo que no podemos es que el dedo no nos impida ver la luna de alguna forma. O sea, es una metáfora, no olvidemos que las motivaciones que estamos intentando potenciar son las de siempre, y las interesantes en educación, y creo que en la empresa también, en cualquier ámbito, son estas de aquí. Deseos de ser autónomos. Sabéis, hay muchas clasificaciones de la motivación, pero para mí, aparte de la de Maslow, que la veremos después, estas tres son importantes, también relacionadas con la de Maslow. Deseo de pertenecer a algo, deseo de ser competentes y deseo de ser autónomos. Todo esto se puede entrenar, evidentemente, gamificando, pero no gamifiquemos sin tener en cuenta que el objetivo final debe ser este y no el de entrenar todo esto. Os lo digo porque a veces todos estos enfoques, y se dice típicamente, fracasan muchísimas veces porque acaban haciendo PBL, que se dice, otro concepto muy típico de gamificación, points, puntos, badges, medallitas y leaderboards, paneles de estos de clasificación. Volvemos a lo de siempre. Esto yo creo que motiva 5 minutos, pero si no está vinculado a algo detrás no tiene ningún sentido. Si todo esto forma parte de un universo virtual del aula en el que por hacer distintas acciones, por aprobar, por preguntar en clase, por asistir no sé qué, vas teniendo cosas y no solo es un simple ranking, si todo esto por debajo está tendiendo a procesos de motivación potentes, ok. Pero si se trata, si solo hacemos esto, un ranking de los que mejor puntúan en el aula, pues que creo que se van a cansar. O sea, eso no puede mantener la motivación durante mucho tiempo. O sea, se dice que muchos de los enfoques de gamificación fracasan precisamente porque se dedican a hacer solo PBL, se dedican a hacer solo esta parte más visible de rankings y motivación. Además, tened en cuenta que hay otro tema importantísimo, que es este de aquí. Tened en cuenta que a la hora de diseñar cualquier tipo de juego, al final no hay un juego que guste a todo el mundo. Al final tenemos que atender a los distintos perfiles del jugador. Iba a decir del videojugador, muy mal. Del jugador. Vale, perfiles. Al final, ¿qué nos pasa en las aulas? A mí me pasa lo de los rankings. Os aseguro que si yo hago los rankings en el aula, sé quiénes se motivarían y sé quiénes dejarían de venir a clase. O sea, en el aula muchísimas veces mi situación ahora se la estaba definiendo, doy clase en primero, con lo cual vienen como del instituto, vienen adolescentes perdidos y normalmente la situación es la siguiente. Las 2 primeras filas serían muy amantes del ranking, posiblemente llevarán la medallita, se colgarían el badge y el resto de la clase considerarían que estos 2 son unos pringados, son unos pesados, son no sé qué y al revés, sería contraproducente el hecho de visibilizar todavía más esa brecha entre los que están más interesados y los que menos, que sabéis que son situaciones típicas de aula. ¿Cómo diseñar un juego que satisfaga a todo el mundo? Aquí voy a empezar a ser un poco más innovadora. Volvamos a recordar cómo son esta generación. A mí la gamificación me gusta mucho, pero cada día me gusta más la autogamificación. O sea, cuando al chaval ya le has gamificado algunas cosas en primaria, en secundaria tienes que enseñarle que en esta vida uno tiene que gamificarse muchísimas cosas él solito. Yo os cuento, es que tengo muy poco tiempo y quiero llegar y es complicado. Otro caso de éxito que creo que me ilustra fantásticamente esto. Yo creo que el caso más chocante, más atractivo, más interesante y más todo, sobre gamificación, de una psicóloga que además lleva muchos años escribiendo sobre el tema, incluso antes de que se pusiera de moda todo esto de la gamificación, es Jane McGonigal, que es una autora norteamericana, que ya os digo, lleva muchísimo tiempo hablando de esto y es curioso porque ya os digo, hace 15 años ya hablaba de temas de estos sin mencionar el término gamificación. Esta chica, en concreto, o sea, para que veáis como ejemplo de éxito, descubre o potencia, ¿no? Ya trabajaba en esto, viene del ámbito del diseño de videojuegos, es psicóloga de la motivación, viene de ese ámbito y acaba por circunstancias vitales, acaba teniendo un ictus cerebral, creo, un ictus, un derrame, una historia de este tipo, y acaba teniendo que, de alguna forma, llegar a un objetivo, que es la recuperación. Con sus conocimientos de videojuegos y de psicología, lo que hace es autodiseñar una aplicación en la que se va marcando objetivos, se va dibujando gráficos que proporcionen feedback, que sabéis que es uno de los elementos esenciales del tema del juego, que te puede permitir ver tus tablas de evolución, ver tu retroalimentación constante y
crea esta aplicación que se llama SuperBetter, que se trata cualquier persona con una enfermedad que requiera de rehabilitación puede utilizar esta aplicación, marcar sus hitos y ir viendo su progreso en esta aplicación. Yo creo que es un buen ejemplo de todo esto y sobre todo lo que os decía, la gamificación al final tiene una cuestión crítica, práctica, y ya acabó. Si queréis la referencia de Jane, es esta de aquí. Tiene varias charlas TED, tiene varios libros publicados. Reality is Broken, para mí, es la Biblia de la gamificación o la Biblia de todo el que quiera acercarse a la relación entre tecnología, juego, no sé. Creo que es un libro muy, muy interesante para todos los que os dediquéis a esto. No sé si está traducido al español, juraría que no, pero no sé exactamente por qué, porque es una obra para mí básica, pero no, creo que no lo está. En fin, lo que os decía, quiero acabar con este punto de vista crítico, porque no os lo he puesto, sí, un poco. A ver, sí, quiero acabar con este punto de vista crítico porque, a ver, si estamos ante unos jóvenes más inteligentes, estamos ante unos jóvenes naturalmente interactivos y participativos, o sea, quieren jugar. Ya no, el juego es una forma también de interacción y de participación. Todo el 2.0, cuando se habla de web 2.0, al final está hablando de participación, está hablando de un ciudadano empoderado que participa más. Participativos, sociables. Cuando hablamos de perfiles, hay perfiles en el aula que no quieren rankings, quieren colaborar. Normalmente las chicas, entre nosotros, no quiero ser ahora cuestiones de género, pero normalmente a los chicos les gustan más los rankings y a las chicas más las colaboraciones. Pero bueno, en fin, sociables, exigentes, socialmente responsables, etcétera, saben de tecnología y tienen esos requisitos cognitivos. Vuelvo a lo de antes. ¿Por qué no hacemos que gamifiquen ellos? Yo, de verdad, es una experiencia reciente. Sabía de gamificación y llegué a un aula de adolescentes donde me dio por experimentar que ellos diseñaran procesos de gamificación. Os aseguro que los resultados son sorprendentes. El Classcraft se me lo inventaron ellos también. Yo les dije, no, ya existe, pero lo inventaron ellos. O sea, puntos esto por aprobar exámenes y al final rebajas en la cafetería del croissant de la mañana. No sé, todas estas estrategias que encontráis si ponéis gamificación, educación en Internet, encontraréis 1000. Os aseguro que mis alumnos, con todas estas características, lo están diseñando de una forma muy interesante. Os lo digo porque al final, vuelvo a la visión esta crítica que quiero trasladaros. No sé si recordáis, a mí todo esto de la gamificación siempre me da un poco de miedo en este sentido. Los que venís de ciencias sociales, no sé si recordaréis un viejo experimento que pretende demostrar una idea que creo que es fundamental, y es la de que la demora de la gratificación es un elemento de madurez. No es bueno, en el fondo, que nos hayamos acostumbrado a recibir 50 me gusta cada vez que subimos una foto a Instagram. Eso al final genera inmadurez. Eso es el crío que cuando hace algo mal parece que le educas si le castigas, y cuando hace algo bien, que el refuerzo inmediato parece que sirva para algo. Eso sirve para algo en etapas muy tempranas, pero puede producir una infantilización, una creación de jóvenes inmaduros en la adultez. O sea, tened cuidado porque al final, si gamificamos demasiado, podemos sustituir esas motivaciones reales y generar esto. El experimento si queréis consultarlo, es muy interesante. Había dos grupos de niños en teoría con competencias de demora de la recompensa, niños como de clase más alta, dejadme decirlo así, y niños de clase más baja, con un sustrato sociocultural más complicado, o sea, sin tantas oportunidades. Los dejan en una sala, les ponen en la mesa unos caramelitos y les dicen, voy a venir dentro de 2 horas. Si los caramelitos siguen aquí, os daré un pastelito. Si os los habéis comido, no os doy nada. Este experimento servía, ya os digo, es transversal a lo largo del tiempo, era capaz de predecir quiénes iban a ser delincuentes en un futuro o no, quiénes iban a tener más fracaso escolar en un futuro o no. Los que se comían los caramelos y no eran capaces de esperar la recompensa mayor del pastel a las 2 horas, eran inmaduros, tenían un déficit en tolerar la frustración, en todas estas cosas, lo cual es una competencia, creo que, esencial de la adultez. Y eso no ha cambiado. Tened cuidado porque yo creo que en parte tendríamos que volver, no estoy hablando de la ética del esfuerzo, pero sí de que si son así y ya les hemos enseñado a jugar en etapas educativas más tempranas,
¿por qué no que enseñar más a autogamificar que a gamificar? Puede ser una mezcla, pero sobre todo eso. Yo recuerdo que pensé mucho en todo esto el día que corrí un maratón. No sé si alguna vez habéis corrido. Yo creo que todo corredor sabe autogamificar muy bien. Cuando una se ve en la perspectiva de correr 4 horas, dice, ¿yo qué hago estas 4 horas en las que voy a sufrir desesperadamente? Lo que hago es lo que hacían estos niños. Era muy curioso lo de este experimento, porque no solo predecía eso, sino observar las estrategias que desarrollaban los niños durante esas 2 horas. Los niños que demoraban la recompensa hacían lo mismo que yo cuando corría, que si contar canciones, que si contar arbolitos, que si contar hacia atrás las hojas, no sé, me montan 1000 estrategias mentales, que si pensar qué me comería después de la maratón, que si cuánto descansar, todos estos autopremios, autorrefuerzos que yo creo que debemos enseñar a motivar. Ya os digo, no era tanto esa demora, sino las estrategias intermedias de esa demora de la recompensa. Por lo tanto, creo que, volviendo al principio, la gamificación, al final la autogamificación es una de las competencias más importantes, además pensad en este mundo de redes y de refuerzos inmediatos al que nos hemos acostumbrado, más importantes a formar para el ciudadano del siglo XXI. O sea, no estamos hablando solo de gamificación externa, sino de enseñarles al final a convertir el juego en un elemento que les ayude a motivarse y a conseguir cosas que no se consiguen con un like en Facebook o que son un poco más complicadas, ¿vale? En fin, yo creo que lo dejo aquí. Os he dejado esas 2 referencias, Reality is Broken, que ya os la he comentado, y la de los jóvenes en la era de la hiperconectividad, que es un libro mío. Os hablaban de socionomías de pago. Este lo podéis descargar gratuitamente. Además, está más vinculado a todo esto. Habla un poco de esto, de cómo han cambiado los jóvenes, elementos sociales, cognitivos, en valores que les hacen distintos, y os ayudará, también habla de gamificación, también os ayudará pues a poner en contexto todo esto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.